Vamos a ir al libro de Marcos, por favor, capítulo 1. Los próximos domingos vamos a estar en Marcos. Vamos a ver otros textos, pero mayormente el libro de Marcos. Entonces, en una hoja, en un cuaderno, a ver quién tiene un cuaderno ahí que me preste por unos segunditos. Gracias, hermana Natalia. ¿Para qué usa este cuaderno, hermana? ¿Me permite hojearlo? Para las notas. Okay. Aquí el último, ¿es el último, hermana? Okay. Ok, entonces el último aquí. Ídolos, Levíticos 19:4 y 26:30 y preguntas para analizar aquí, ¿verdad? Pero nota aquí en este cuaderno que aquí hay una línea roja que se le nombra como, esta porción aquí de la libreta, margen, ¿verdad? Y hay un margen arriba, en algunas hay un margen abajo, en otras, aquí se nota todavía el margen de la otra página, que esta está perforado, ¿verdad? Pero hay líneas, renglones me dicen que se llama estas, ¿verdad? Normalmente a un niño se le enseña a escribir en los renglones, en las rayitas, ¿verdad? ¿Se vale escribir de este lado o de acá? No se debe. ¿Qué pasaría si las notas, todo el último año, hermana, las escribe aquí en esta hoja, aquí, todas? Aquí en palabras chiquitas, en los renglones, en diferentes maneras. ¿Se puede descifrar lo que hay si lo tiene lleno de...? No, no se puede, ¿verdad? Yo puedo leer su letra, la mía yo no la puedo leer cuando está escrita, porque tengo letra de cucaracha, digo, es todo así garabatos, pero los renglones, los márgenes existen por un motivo. ¿Se vale salirse de vez en cuando? No afecta tanto, ¿verdad? Pero si no hay ningún orden, es un desorden, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Lo importante, aquí en una hoja limpia, dijimos esta mañana debe ir aquí. Se pueden hacer algunos apuntes acá. A veces en nuestras vidas la tenemos tan saturada y llena que a Dios lo ponemos acá en una esquinita, acá, lo que sobra, un pequeño espacito ahí que encontramos, porque la tenemos tan llena y saturada de tantas cosas. Y que a veces cuando vemos nuestra vida es un caos completo que decimos, ¿y aquí cómo vamos a...? Gracias, hermano. ¿Cómo vamos a hacerle orden, sacarle orden a esto, verdad? Antes de entrar a nuestro tema, quiero compartir esto con ustedes. Las condiciones de la vida moderna devoran nuestro margen. Lo voy a volver a decir. Las condiciones de la vida moderna devoran el margen, nuestro margen. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, y aquí está un pequeño problema. Si una persona no tiene dónde vivir, se le da un refugio. ¿Sabían que aquí en la ciudad hay refugios? Que si alguien vive en la calle, hay refugios a dónde ir, albergues. Okay. Si una persona no tiene un centavo, se le ofrecen, por ejemplo, aquí cupones para comida. ¿Sabían ustedes que aquí, a unas cuantas paredes en este mismo edificio, hay un banco de comida? Que usted puede venir si tiene una necesidad y se le puede dar una dispensa. Cuando hay esta necesidad, usted puede venir y se le da comida. ¿Sabía que también ahí hay ropa? Si usted necesita ropa de diferentes tallas, para diferentes edades. Si usted tiene en esta ciudad, si usted se muere de hambre y de frío, o de comida, ¿verdad? Es porque no ha buscado, porque hay congregaciones, iglesias, ministerios que ofrecen esto, ¿verdad? Pero se ha dicho, si usted no tiene dónde vivir, se le da refugio. Si usted no tiene un centavo, se le dan cupones para comida. Es más, hay lugares que si usted no tiene ni para la gasolina o para la renta o para la luz, hay lugares que también le ayudan por lo menos una vez para una de estas cosas, ¿verdad? Si usted no puede respirar, se le conecta a un tanque ¿de qué? De oxígeno. ¿Notan que hay solución para las necesidades? Pero se ha dicho que si usted no tiene margen, se le da una cosa más que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de nosotros no sabemos decir no? O sea que lo queremos hacer todo. O si se nos pide hacer algo, lo queremos hacer todo. No sabemos decir no. ¿Sabe que ese es un margen? Pero hermano, eso suena anticristiano.
Bueno, vamos a leer un pasaje enseguida que nos va a hablar de márgenes. No dice la palabra margen o márgenes o linderos, pero los linderos han existido desde la creación del mundo. ¿Sabes qué? Dios dijo, agua, sepárate, luz, sepárate. Bueno, creó la luz, ¿verdad? Pero la oscuridad de las tinieblas. Los ríos tienen sus linderos. Si no hubiera linderos, los mares tienen sus linderos. Todos estos márgenes existen, Dios los creó. Pero ¿a qué voy a llegar con esto? A veces nosotros nos llenamos de tantas cosas buenas y dejamos de hacerlas mejores. ¿Tiene sentido? Satanás nos puede ofrecer tantas cosas buenas que no son malas, pero nos mantienen entretenidos en lugar de lo más importante. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok. En el pasaje que vamos a ver, el Señor tenía una tarea y Él vino a cumplir una tarea, el Señor Jesús. Pero había muchas cosas que le llamaban la atención, que lo querían distraer, y de vez en cuando hacía una de estas cosas, pero recordaba y decía, mi tarea es la siguiente, estoy aquí con este motivo y este propósito. A nosotros se nos olvida por qué nos vinimos para el norte. Queríamos ganar muchos billetes verdes, los íbamos a barrer, ¿verdad? Íbamos a juntarlos tanto que después nos íbamos a retornar a nuestro país. Pero cuando llegamos comenzamos a gastárnoslo todo. Nos compramos una camioneta nueva con llantas grandes, un gran televisor que está más grande que la casa. Nos compramos de todo. Y ahora cómo nos lo llevamos, ¿verdad? Ya no nos queremos ir. Ya no se puede, ¿verdad? O hemos acarreado varias veces, pero ya nos llama aquí la atención, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Les voy a dar unos pequeños ejemplos antes de entrar a nuestro tema. Sin margen es llegar 30 minutos tarde a la oficina del médico porque llegaste 20 minutos tarde al banco, porque llegaste 10 minutos tarde de dejar a los niños a la escuela, porque el auto se te quedó sin gasolina a unas cuantas cuadras de la estación de gasolina porque se te olvidó la cartera. Eso es sin margen. Por el otro lado, margen es tener aún aliento al llegar al último escalón cuando subes las gradas. Margen es tener un poco de dinero al fin del mes. Y margen es tener un poco de tiempo extra después de haber llegado a donde ibas. Pero si usted es como yo, ¿cuándo vamos de que ándale, apúrate, apúrate, que ya vamos tarde, ya llegamos tarde, ya llegamos? Todos son como yo así, que andamos de corre, 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 y ándale, 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 que a todo. Eso es sin margen, porque estamos tan saturados de tantas cosas que hacer. ¿Sabía usted de que aún hay lugares en el mundo que no tienen la palabra en su lenguaje para segundo ni minuto? Es tan generalizado porque pero aquí nos llenamos de tantas actividades, de tantas cosas que hacer, y caemos rendidos y nos levantamos otra vez para la misma. Eso sin margen. Yo les conté una vez de que a mis hijos les dije, ¿sabes qué? Tenemos que tomar una decisión porque pudiéramos ser profesionales cumpleañeros, en el sentido que en la escuela se les prohíbe de que se invite nomás a un niño, se tiene que invitar a todos. Si nosotros quisiéramos, tenemos por lo menos a 6 cumpleaños que ir todos los días. Pero un día los hijos estaban que necios, no, que yo quiero ir aquí, yo también quiero ir a lo que me invitaron. Ok, vamos a intentarlo. Intentamos ir a los 6 y no disfrutamos ninguno porque llegamos al primero y no estaban listos. Al segundo ya habían terminado. Llegamos al otro y querían el brinca del tercero, ya lo habían quitado porque llegamos tarde. Entonces no logramos hacer nada más que aturdirnos por andar corriendo y corriendo y corriendo. Pero a veces así es la vida, queremos hacerlo todo. Y el margen. Ok, sin margen es cuando el bebé está llorando y el teléfono está sonando al mismo tiempo mientras la cena se está preparando, la lavadora se está lavando la ropa, pero tienes un evento a que ir, pero tienes a un niño enfermo y no puedes ir por lo consiguiente, y la renta se tiene que pagar y no has podido trabajar por el niño enfermo. Eso sin margen. Pero hermano, eso suena como a mi vida diaria, entonces ¿cómo le hacemos de que margen pareciera ser de que es cuando la abuela se lleva a los bebés un rato y ya puedes
respirar, ¿verdad? Sin margen es cuando se lleva una carga más pesada de lo que puedes llevar, una distancia más de la que puedes ir. Pero cuando se te pide hacer algo más, dices sí, pero ya vas sobrecargado, ya se te fue el tiempo y no has logrado lo que querías hacer, que dejas muchas cosas sin hacer. Eso es sin margen. Pero margen es cuando un compañero te ayuda a llevar la carga. Llegar a tiempo y te queda extra tiempo, ¿verdad? Okay. Sin margen es cuando no tienes tiempo para terminar de leer la Biblia en 90 días. Sin margen es cuando no tienes tiempo para leer la Biblia en 90 días. Si va atrasadito, no se preocupe, son 90 días nomás, ¿verdad? Que por hecho ya la mayoría deberíamos haber terminado, o por lo menos a ir ahí ya en Apocalipsis, si se atrasó un poquito, ¿verdad? Pero margen es cuando tienes el tiempo para leerla 2 veces y disfrutarla. No es a la carrerita para cumplir simplemente. Sin margen es la fatiga, el margen es energía. Sin margen es tinta roja, el margen es tinta negra y voy a explicar eso más tarde. Sin margen es prisa, el margen es tranquilidad. Sin margen es la ansiedad, el margen es la seguridad. Sin margen es la cultura, el margen es contracultural. Ay, ¿qué significa eso? Voy a explicarlo brevemente. Sin margen es la enfermedad del nuevo milenio. Y el margen es el cura o la sanidad para esto. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, vamos a nuestra cita y la leemos y después continuamos aquí. Marcos capítulo 1, ¿ya lo tiene? La realidad es de que quisiera tener margen para leer todo el capítulo, pero quisiera leerlo todo, pero no lo voy a hacer todo. Vamos a comenzar en el verso 29. Marcos 1:29. ¿Cuántos de ustedes han visitado una clínica? ¿Un hospital? ¿Usted va? ¿Por qué ha ido a la clínica o al hospital antes de leer el pasaje? Dígame. ¿Porque estamos enfermos? ¿Por necesidad? Porque hay otros motivos. ¿Por qué va a una clínica o al hospital? A veces usted no es el enfermo. Hay citas, va a visitar a alguien, un trabajo, a veces trabaja ahí, ¿verdad? O tiene clientes, o al dentista. ¿Cuánto les gusta ir al dentista? Duele, ¿verdad? Algunos no es favorito porque cuando llega, pero Jocelyn, el domingo pasado hablamos de que si nomás vamos 2 veces al año al dentista y eso es todo lo que hace, ¿vas a tener dientes saludables? Pero si no te cepillas, no haces nada más que nomás vas 2 veces al año, no. Si te cepillas nomás de vez en cuando, tampoco. Es lo rutinario, continuamente, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué vamos al doctor? A veces tenemos un dolor, a veces nos duele una muela, un diente o al dentista, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que el dolor es bueno? No, hermano, duele. El dolor es su mejor amigo, aunque usted no lo crea. Si usted no sintiera dolor, anda trabajando ahí, se corta la mano, anda sangrando ahí, ni siente, cae muerto porque ni va a sentir nada. El dolor le dice, algo está mal, tienes que hacer algo. ¿Sabe la realidad por la cual nos enfermamos mayormente usted y yo? De estrés, de tantas cosas que hacer, de tantas preocupaciones, que no nos cuidamos, que no descansamos, que no cuidamos de los márgenes, los parámetros que existen y nos enfermamos. La mayoría de las enfermedades vienen por falta del cuidado al cuerpo, por no ponerle atención a nuestro cuerpo. Pero la realidad es esta, de que aunque estemos con calentura de 104, con gripa, ahí vamos al trabajo, porque no tenemos margen, porque hemos estado viviendo de una manera para gastar, para comprar, para mantener un nivel de vida que no podemos dejarnos del vecino. Cree que porque trae
llantas nuevas, yo también. Y ahí nos matamos para traer llantas nuevas también. O se compra una tele más grande, pues yo también, más grande. Y ahí estamos en competencia, si no queremos dejarnos. Pero la realidad, para tener margen hay un costo. Tiene que haber sacrificio. Pero si no se sacrifica ahorita, le puede costar la vida o la familia. Oren por mi esposa, por favor. Estamos ayudando a su hermana en este momento. Su esposo ganaba $150,000. Sus bonos a veces eran de $32,000. Y me llamó un día y me dice, me ofrecen un trabajo de $500,000 al año. Pero casi no miraré a mi familia, ¿lo acepto o no? Mi consejo, le dije, ganas buen dinero. Es suficiente, ¿para qué quieres más? Pero su esposo la acaba de dejar con 2 hijos y ahora no tiene ni un centavo, ni él ni ella. Todo presupuesto se puede sobregastar. Y siempre queremos más, 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 más y más y nunca es lo suficiente. Pero aquí está el detalle. ¿Cuándo basta? Si realmente quiero pasar con mi familia, ¿sabes qué? Tengo que dejar de trabajar por lo menos un rato para poder disfrutarlos. Porque digo que me mato para ellos y les compro todo lo que quieren. Pero les he dicho que la mayoría de nuestros hijos han dicho, prefiero pasar un tiempo con papá y mamá a que me dé toda esa porquería que tengo. Que por un momento les trae la atención, pero al rato la dejan. Entonces, para tener márgenes hay que tener, ¿sabes qué? Quizás no todos vamos a poder traer un iPhone nuevo ahí. Entonces eso significa que ¿qué? Hay que sacrificarnos de trabajar tanto porque a veces gastamos más en un iPhone y teléfonos, digo tecnología, en este aspecto no tiene que ser iPhone, ¿verdad? Pero gastamos más en cosas que son pasajeras que lo duradero. Pero otra vez, a base de no tener márgenes, nos enfermamos. Pero aquí vamos a nuestro pasaje, ya hablé demasiado en eso. Y quiero hacerlo corto hoy para que tengamos nuestro tiempo de diálogo, ¿ok? Marcos capítulo 1, verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y de inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Comencé aquí por este motivo. El 29 dice, ¿al salir de dónde? De la sinagoga. ¿Se acuerdan cuál era la tarea primordial del Señor Jesús? Y en las sinagogas, ¿de qué se trataba? De hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Enseñar, instruir. Ya hicieron esto, van saliendo, llegan aquí a esta casa, ¿y a quién encuentran acostada con fiebre? A la suegra de Simón. Y le hablan a Jesús de ella. Jesús, aquí la suegra de Simón está enferma. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Un detalle aquí. ¿Sabe para qué usted y yo fuimos creados? Para servirle al Señor, para la honra y gloria de Él. Pero a veces nos ocupamos nuestra vida de hacer tantas cosas que para servirle al Señor lo dejamos otra vez allá en una esquinita, lo que me sobra. Porque llegamos cansados del trabajo, caemos enfermos, pero ya lo hemos dicho. Al trabajo nos vamos como estemos. Llueva, truene, relampaguee, caiga nieve. Ya algunos estaban pensando, ¿y el pastor irá a cancelar el domingo? Porque parece que viene el hielo y la nieve. Y cuando se despertaron, ay, no llovió, vamos a tener que ir a la iglesia. ¿Por qué les da risa? Porque lo pensaron, ¿verdad? Lo pensaron. Pero aquí está el detalle, mire. Pero cuando es para la iglesia, ay, es que estoy cansado, es que no he descansado. Y el Señor quiere que uno descanse. Voy a descansar el domingo. Me voy a salir a pasear. ¿Es malo salir a pasear? No. Pero hemos sido creados para servirle al Señor. Aquí el motivo no fue simplemente para sanar a la suegra de Simón, ¿verdad?
sino que usted y yo fuimos creados para servirle al Señor. E inmediatamente es lo que ella comienza a hacer cuando está bien aquí. Pero ¿se acuerdan también de Marta y María? Hemos hablado de ellas. ¿Quién escogió lo mejor? María. Marta, ¿qué quería estar? Regañó hasta al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado que esta vieja aquí está sentada ahí nomás, echada ahí? Dile que se levante. Floja. Así está. Y le dice, Marta, Marta, ay, con tantos quehaceres y desesperada. ¿Acaso no es el Señor Jesús el que puede crear, decir algo y los alimenta? Pero bueno, a veces escogemos el trabajo en lugar de servirle al Señor, estar a sus pies ahí. Pero no me detengan, ustedes me están... Ok, pero vamos aquí en el 32, ¿verdad? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, noten aquí algo. Cuando llegó la noche, ¿qué había sucedido? Ya habían estado en la sinagoga, ya sanó la suegra de Simón, pero cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. En una clínica o hospital usted encuentra personas con todo tipo de problemas y muchos con piezas rotas. Algunas se pueden reparar. A mí me tocó ir con un grupo médico a Nicaragua después de un huracán. Yo no soy médico, pero era traductor. Pero había tanta necesidad que ahí está uno remendando una pierna y yo estoy traduciendo. Dice, pues tú mientras hablas, remiéndale la otra y haz lo que yo estoy haciendo. Y ahí estaba yo dando puntadas que la sangre me quería desmayar, ¿verdad? Pero saturando, ¿verdad? Pero sabe que a veces algunas no son tan fácilmente reparadas. Algunos tienen un corazón roto. Algunos tienen estómago irritado y a otros el esposo los irrita, ¿verdad? Pero algunos tienen úlceras sangrantes, otros sangramos emocionalmente, amargados, ¿verdad? Algunos tenemos heridas, cicatrices que se notan y otras son internas que no se notan. Pero muchos pacientes muestran signos de una nueva enfermedad hoy en día, otra vez, y es esta: la falta de margen en nuestra vida, el estrés, el dolor. Pero usted otra vez no va al médico, a veces sabiendo cuál es a veces le duele aquí, pero no sabe qué. Pero el doctor le ayuda a descifrar qué es lo que le duele, por qué está enfermo, por qué tiene esto. ¿Sabe qué dijo Jesús en Lucas capítulo 4? ¿A qué había venido él? Sí, dice eso, pero dice algo más. Primero, vino a predicar la palabra del Señor, a predicar el año agradable, ¿verdad? Pero también vino a sanar, a dar vista, etcétera, ¿verdad? A los cautivos a dar libertad. Pero vamos aquí, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y note lo que sucede. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Quién está a la puerta? ¿Quién está ahí en la presencia del Señor en este momento? Toda la ciudad. Y mire lo que sucede. Y sanó a todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿Así dice su Biblia? No dice a todos. Aquí comenzamos a ver los márgenes, lo va a notar. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿Y echó a todos los demonios fuera? No. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí
oraba. Espérame. ¿Qué sucedió aquí? Ok. Ya es tarde, es la noche, el sol se había puesto y le trajeron enfermo tras enfermo, endemoniado tras endemoniado, y es más, toda la ciudad estaba presente en este momento. Y la Biblia nos dice que solamente sanó a muchos y sacó muchos demonios, no a todos. Imagínense conmigo una gran fila de gente, de enfermos, de necesidades. Jesús tenía el poder por haberlos sanado a todos así, pero no lo hizo. Es más, se fue a dormir y no los sanó a todos. Yo no pudiera ser un buen médico, porque si hay 100 enfermos en fila, yo quisiera ayudarlos a todos. Pero el mismo Jesús operó dentro de ciertos márgenes. Espérese para mañana. ¿Cómo así? Él no ayudó a todos. Él no hizo algo por todos. No los sanó a todos y no echó afuera a todos los demonios. Y se fue a dormir, a descansar. ¿Sabe por qué tenemos muchas enfermedades? Ya lo dije. Porque a veces no descansamos como deberíamos descansar. ¿Notaron que dije, a veces no descansamos como deberíamos descansar? Todos somos culpables de esto. Nos llenamos y nos saturamos otra vez. ¿Sabía usted que un presidente tiene las mismas 24 horas que usted y yo tenemos? Un doctor tiene las mismas 24 horas que usted y yo tenemos. El hombre más rico y el hombre más pobre tienen las mismas 24 horas que usted y yo tenemos. Pero Jesús solamente hace ciertas cosas, sana a algunos, a muchos, sí, son bastantes, pero no a todos. Y mire qué sucede. Se va a dormir y después de dormirse se levanta antes que todos. A ver cuántos de ustedes madrugan. Ya lo hemos preguntado, ¿verdad? Algunos se levantan a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Algunos no sabíamos que existe las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Nomás hemos conocido las 6 de la tarde, ¿verdad? Algunos se acuestan como allá en nuestros ranchos, cuando se baja el sol ya se acuestan, como las gallinas, ¿verdad? Pero mire lo que Jesús hizo, el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esto nos da a saber que aún no ha salido el sol, ¿verdad? Entonces, aún no son ni las 6, puede ser en la madrugada. Se fue a descansar, se levantó temprano, antes que cualquier otra persona se levantara. ¿Con qué propósito? Que no lo interrumpieran, pero no era nomás para no ser interrumpido, va un poquito más allá, hermano. Para tener intimidad con el Padre Celestial. Óyeme. Jesús, siendo Dios, ve la necesidad de pasar tiempo con el Padre, Dios Padre. ¿Quién nos creemos nosotros? Que hoy no tengo tiempo para orar, así que Padre, ayúdame, ya me voy fuera de la puerta porque ya voy tarde. Pero cuando llegamos cansados que no tenemos tiempo para hacerlo. Y cuando nos vamos a acostar, caemos rendidos que ya. Y si no caímos rendidos, ahí estamos en la cama. Y ahí lo conectamos al lado de la cama. ¿Sí? O usted lo pone allá en otro cuarto para no escucharlo, que no le interrumpa el sueño. Y se está quedando dormido de repente. ¡Ting! Y se queda otro rato despierto. Y decimos que no tenemos tiempo, ¿verdad? Ok, no me interrumpan, ustedes me trajeron para allá. Pero, ¿qué hizo Jesús? Se levantó temprano, fue a un lugar desierto y ahí lloraba. No lloraba, ¿verdad?
sino que en este caso oraba. Allí oraba. Pero note lo que sucede. El 36, Simón después se despierta y le buscó Simón, y después sus compañeros también van con él, y dice, y los que con él estaban. Y hallándole, que nos da a entender que lo andaban buscando a Jesús, le reclaman, diciéndole, le dijeron, todos te buscan. Hay tantas necesidades, hay tanta gente en fila enferma todavía, hay tantos endemoniados, hay tanta gente con necesidad, y tú acá aparte a solas orando. No puede ser, Jesús. Hay tanto que hacer. Pero hemos dicho que si no se detiene a echarle combustible al carro, a cambiarle las bujías, yo no sé de carro, ¿verdad? A cambiarle el aceite. De repente, el carro lo va a dejar tirado, ¿verdad? Este cuerpo, si no le dedicamos tiempo para darle su descanso, para pasar en comunión con el Padre, vamos a estar amargados, enojados, molestos, fastidiados, de todo, adoloridos, enfermos. ¿Quiere decir que toda enfermedad es a base de esto? No, pero la mayoría de las enfermedades sí. Pero en este caso, vienen buscando a Jesús y diciéndole, todos te buscan. Y yo pensaría que después de que encontraron a Jesús, Jesús dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Déjame ir a terminar de sanar a todos los enfermos que quedaron de ser sanados, y a todos los que endemoniados que falta, y todas las otras necesidades, los que tienen hambre, déjame darles de comer. Y no fue así. Miren lo que sucede conmigo ahí. El 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique ahí también, porque para esto he venido. Está en esta ciudad donde hay una gran oportunidad, donde todo el pueblo ha venido a escucharlo y a ser sanado y liberado, y nomás sana cierta cantidad. Dice, tengo otra tarea que hacer. He estado pasando tiempo con el Padre en oración, y el propósito por el cual me mandó aquí es a predicar su palabra. Por lo consiguiente, voy a dejar esta ciudad y ahora me voy a esta otra, a predicar. Pero Jesús, ¿y qué de toda esta gente? Bueno, ahí es donde están los márgenes. ¿Es malo sanar a alguien o liberar a alguien? Tengo una noticia. Cuando una persona es hecha sana, después como quiera va a morir. Y si murió en Jesucristo, ¿qué importa cuántas veces fue hecha sana? Si murió en Jesucristo. Para él lo más importante en este momento es, dice, predicar la palabra de Dios. Y sí, viene en conjunto con los demás, porque mire qué sucede. Para esto he venido, dice, ¿para qué? Para predicar. Y necesito predicar ahí porque también no han escuchado. Pero también había más y más y más y más y más ciudades. Y fue ahí donde dijo después, al final de su tarea, dijo, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Esa es la tarea de ustedes, de nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos entretenemos acá haciendo esto, acá, este evento, aquel, esta otra cosa, y corremos para acá y corremos para allá. Y no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, ni orar, ni testificarle a nadie, ni discipular, porque estoy tan ocupado en tantos ministerios. ¿Eso fue lo que el Señor dijo? Llénate de tantas cosas para hacer para que no tengas tiempo de predicar. No. Pero nos llenamos de cosas buenas. No son malas. Pero la pregunta es, ¿cumplen con la tarea que el Señor nos ha dado? Entonces, el 39 nos dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y sí, echaba fuera demonios, pero ¿cuál era lo primordial? Predicaba la palabra. Y
pudiera continuar ahí en el capítulo 1, pero quiero que se salte conmigo al capítulo 6, brevemente. 6, 1 y 2, ¿ya lo tiene? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, entonces también está saliendo ahora de un lugar a otro. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, que se supone que es un día de ¿qué? De descanso. En este caso el Señor comenzó a enseñar en la sinagoga, o día sábado, que equivale aquí a sábado. A enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por manos son hechos. Y ahí comienzan a preguntarse, ¿verdad? ¿Quién es esta persona? Pero sáltese hasta el verso 30. ¿Ya está ahí 6:30 de Marcos? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces ya para este punto el Señor Jesús ha enviado a sus discípulos de 2 en 2 a diferentes lugares. Andan predicando, primordialmente predicando, también sanando, dando vista a los ciegos, sacando demonios. Es más, ¿se acuerdan que se encontraron con uno y ¿por qué no pudimos? Este género solo sale con ayuno y oración. Pero en este caso, llegan contentos contando lo que habían hecho. ¿Dónde dice aquí? El del 30, ¿verdad? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Entonces recuerden conmigo, han estado trabajando todo el día, predicando, sí, sanando y sacando demonios, etcétera. Lo primordial era predicando. Le cuentan a Jesús y Él les dice, vengan a pasar tiempo conmigo, porque se están saliendo de los linderos, de los márgenes. No han pasado tiempo en comunión conmigo. No han pasado tiempo en mi presencia, escuchando mi palabra. Para poder servir y dar tenemos que pasar tiempo en la palabra del Señor. Si no, vamos a estar sirviendo en vacío, como un tanque, otra vez un carro, ya no va a poder dar más. No importa que el motor esté de 25 años, digo de joven, ¿verdad? De juventud. Ya un carro de 25 años ya está viejo, ¿verdad? Ya es una reliquia o antigüedad. Aquí hasta le dan placa especial ya para eso. Pero Jesús les dice, vengan aparte a un desierto, a un lugar desierto. ¿Y qué les dice Jesús? Y descansad un poco. ¿Pero a dónde los invitó? Venid vosotros aparte a un lugar desierto. Pero nos está invitando a estar con Él, a un retiro. Vengan conmigo. Vengan a descansar, a pasar tiempo en mi presencia, les dice Jesús. Y descansen en mí, a descansar en mí, a pasar tiempo conmigo. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Usted y yo otra vez nos podemos llenar de tantas cosas y las podemos hacer para el Señor, que olvidamos también lo importante de pasar tiempo con el Señor. ¿Sí me entiende? Para poder hacer cosas para el Señor tenemos que cuidarnos y pasar tiempo con el Señor. Marta y María otra vez. Sí, es bueno servir, pero primero hay que pasar tiempo con el Señor. Porque Marta se hubiera puesto a pensar, si yo me siento junto con María y escuchamos las dos, después las dos nos levantamos y juntas hacemos el trabajo y es más. Pero ¿qué pasó con María? Marta, no estaba pasando tiempo con Jesús, se amarga, maltrata a su visita, que es Jesús. Dile a esta mujer que se levante. Pero cuando no pasamos tiempo con el Señor, vamos a hacer el trabajo, el servicio de mala gana, renegando, de todo, si no pasamos tiempo con el Jesús. Y imagínense cómo nos ponemos cuando tenemos hambre. ¿Nos ha pasado? Andamos de mal humor, hasta nos gritamos,
maltratamos al niño y al perro y al gato y al ratón juntos ahí de una patada. Pero algunos cuando tenemos hambre nos ponemos así, ¿verdad? Ok, no voy a decir nombres, ¿verdad? Sigo viendo mi Biblia aquí yo, no me saquen de tema. Pero no habían tenido tiempo ni para comer. El 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero noten, le hicieron caso a Jesús. Se apartan, se suben a una barca y van a un lugar desierto, aparte, solos. No al desierto, sino que aquí a un lugar apartado, ¿verdad? A solas, aislado, es lo que significa. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces Jesús les dice: vénganse conmigo acá a un lugar aparte. Muchos los escuchan y los ven y les ganan, que cuando ya llegan acá a un lugar solitos, ya hay un montón de gente. Y a veces es así. Aquí hay ministerio de trabajo que hacer y vas para acá a descansar y acá encuentras ministerio, pero no terminaste acá y a veces vas de regreso y aquí te encuentras algo que hacer. En una ocasión Jesús les dijo: allá está la misión. Ve por este camino, no te detengas, no saludes a nadie, no te distraigas, porque la misión es aquella. Pero a veces nosotros aquí nos quedamos y vamos, que cuando lo importante ya se queda sin hacer, porque era lo que se tenía que hacer y nos desviamos, ¿verdad? Pero aquí eso sucede, que les ganan y llegan antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y están cansados, han trabajado, no han comido, porque dice, eran muchos los que iban y venían. Pero Jesús aquí tiene compasión, en este caso, de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, ¿cuál fue lo primero? No se sentó a darles de comer primero, comida física, fue comida espiritual. Otra vez, la compasión fue por la importancia que veía que tenía necesidad espiritual y se enfocó en ello. No dijo, oh, hay enfermedades, hay sanidades que hacer. Sí, él reconocía esto, pero se enfocó en lo más importante primero. Y tuvo compasión y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Porque eran ovejas como que si no tenían pastor. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: ay, Señor, es que sabías que teníamos hambre y tú sigues aquí enseñando y el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. El 36. Despidiéndolos le ordenan aquí al Señor Jesús. Otra vez, acuérdense que cuando tenemos hambre vamos a comenzar a ordenarle al Señor qué hacer. Y no debe ser así, es al revés. Él nos ordena a nosotros qué hacer. Pero aquí comienzan a decirle al Señor Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Pero lo que están diciendo, nosotros tampoco, ya la tripa ya nos quiere comer. Diles que se vayan. Pero note cómo les contesta Jesús: dadles vosotros de comer. Y aquí es cuando ya explotaron. Que vayamos y compremos pan para por 200 denarios y los demos de comer. En otras palabras, Jesús, estás loco. Eso es imposible. Pero se les olvida que este es el hombre que ha estado sanando y liberando y haciendo milagros. Pero ¿sabes qué? Cuando no hemos pasado tiempo con Él, en comunión, en su palabra, se nos olvida lo que acaba de hacer. Y nos gana el problema que está enfrente de nosotros, la necesidad que está enfrente de nosotros, la preocupación, el temor, el miedo, el hambre, lo que sea. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Haga la matemática ahí, en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que comieran primero.
Así dice ahí. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ya puede ser genéricamente que eran 5,000 personas, o genéricamente solamente se está contando a las cabezas de hogar y estaban las madres y los hijos también. Entonces potencialmente eran más de 5,000 personas. Jesús nos muestra algo aquí. Él tiene el poder para alimentarlos a todos y lo hizo. Él tenía el poder para sanarlos a todos. ¿Pero en qué se enfocó primero? En la palabra de Dios, la comida espiritual. Y aún los pobres discípulos allá hambrientos también, les toca hacer grupos de 100 y de 50. A ver cuántos grupos eran, si eran de 100 y 50 y son 5,000 personas por lo menos. Muchos, ¿verdad? Y esos solamente fueron los que descubrieron que Jesús iba ya a un retiro con sus discípulos y llegaron antes que él. Imagínense cuántos eran antes, los que no se dieron cuenta. Pero se enfocó en la palabra de Dios primero. Pero mire lo que sucede. Enseguida, después de haber comido todos en el 45, ¿qué hizo? Ya termino aquí en 8 minutos, ¿ok? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces él se queda atendiendo a la multitud, pero les dice a sus discípulos, adelántense. Los subió al barco y los manda a la otra ribera, ¿verdad? ¿Vamos bien? Pero después de despedir a la multitud, ¿qué hace? Mira el 46. Y después que los hubo despedido, aquí está el margen otra vez, se fue al monte a orar. Después de atender a más de 5,000 personas y despedirlos, se va al monte a orar. Jesús reconociendo, no puedo continuar así día tras día sin pasar tiempo con el Padre. ¿Y sabe qué hacía él? Lo hacía de mañana, lo hacía de noche, se iba al monte, a la montaña, a un lugar desierto, a un lugar ahí entre un jardín. Es más, en el huerto del jardín donde lo encuentran cuando antes de su crucifixión. ¿A quién encuentran así? Una horita no pudiste haber pasado conmigo. Es que sí, era la tercera vigilia. Pero lo que queremos hacer ahí, estamos despiertos, ¿verdad? Meneando el esqueleto, tenemos energía para el año nuevo, para lo demás, pero para orar, a los 30 segundos se nos acaba acá decir. Pero aquí, ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces los discípulos no han cruzado todavía a la otra ribera, están en el centro del mar, él sigue allá en tierra orando, pasando tiempo con el Padre. Y viéndolos, el 48, remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ok, primero Jesús no hizo nada. Los vio batallar, los vio preocupados, los vio luchando, los vio peleando contra las olas ahí remando, sintiéndose que se van a hundir y a morir. Jesús los está viendo allá desde la orilla y viene caminando ahí pasando. Los quiere rebasar. Él va caminando, no va en barco, ¿verdad? Hay tormenta, pero él va caminando tranquilo. ¿Y qué sucede? Vino a
a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, están ahí luchando y levantan la vista a ver y ahí va pasando Jesús. Algunos de nosotros nos hubiéramos desmayado. Un fantasma. ¿Creemos en fantasmas aquí? Muchos creen en fantasmas en nuestros países y se creían en este entonces, porque ¿qué sucede? Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Cuando no hemos estado pasando tiempo con Jesús, cualquier cosita nos espanta, cualquier situación nos espanta. Y no vemos a Jesús por quién es Jesús. Y gritaron porque todos les veían y se turbaron. ¿Y turbarse qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Estaban aterrorizados. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es más, aún ni habían comprendido el poder de Dios, cómo fue que Él multiplicó los panes y los peces. Y no habían entendido su poder en este aspecto, porque estaban enfocados en sí mismos, en las situaciones presentes. Pero me quedan 3 minutos, y realmente tengo 14 lecciones que quisiera compartir con ustedes, pero no hay tiempo. Esta fue no llegué ni a la introducción de esta, y por eso no se las mandé tampoco a los líderes. Pero aquí está el detalle. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Él siendo el Todopoderoso. Hay tiempo para descanso, hay tiempo para pasar tiempo en comunión con Jesucristo. Aun cuando había 5,000 gentes esperando para algo o más. ¿Sabes qué? Cuando usted deja los trastes, los platos sucios ahí y se despierta al día siguiente, ¿qué sucede? Ahí están todavía, ¿verdad? Pero algunos descansamos mejor, ¿verdad? Si lo logramos hacer. Pero a veces hay 20 cosas que nos están llamando la atención. ¿Cuáles hace usted? A veces las que más le gritan, las que más le piden su atención, las más urgentes. Pero yo le digo que la más urgente es pasar a solas con el Señor. Porque si no, vamos a pagar las consecuencias más tarde de todo este descuido. Nos dice la Biblia que nosotros, en conjunto, somos el templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si no lo cuidamos, si no le damos de comer, no lo alimentamos correctamente, no le damos el descanso necesario. Y sí, hay un detalle aquí, que hay que dar todas nuestras energías para el servicio del Señor. Pero lo que estoy diciendo es que las gastamos en miles de cosas, que cuando hacemos aquello para el Señor caemos rendidos porque estamos agotados de tanto, y que hemos ido en vacío prácticamente, en los puros gases del combustible que ya se nos está agotando. Son los puros, ¿cómo se le nombra? Gases o humos, ya lo último de lo que hay en el tanque, y es lo que le damos al Señor, que ahí queda el carro, ¿verdad? Sí deberíamos darle nuestro todo al Señor, pero otra vez hay parámetros. Este cuerpo no es infinito, tiene sus límites. Jesús nos dio el ejemplo, Dios mismo nos dio el ejemplo, y hemos hablado de esto. ¿En cuántos días lo hizo todo? Y el séptimo, ¿qué hizo? Lo descansó. Él tiene todo poder. No fue por eso, fue para establecer el patrón para nosotros, para poder descansar. Pero ¿cómo descansamos? En Él, pasando tiempo en su palabra, en comunión, a solas. Una madre cuenta que
con varios hijos, que es imposible encontrar un lugar a solas. Entonces, ¿cómo se llama esa cosa que se ponen el delantal, mandil? Mandil. Que a veces nomás de repente ahí sentada se lo echaba sobre su cabeza. Y que ese era su tiempo a solas, ahí un ratito por lo menos a pasar en comunión con Dios. Y hacía lo posible por no escuchar los niños llorando, que pidiendo, que mamá, que etcétera, ¿verdad? Era como que a veces los niños cierran sus ojos y piensan que nadie los ve, ¿verdad? Pero para ella dice, era el único lugar de escaparse porque no había ni un closet, ni un baño, ni dónde ir a... Porque alguien siempre estaba en el baño, alguien siempre... entonces, pero ¿cuál es ese lugar que usted encuentra para decir, este es mi tiempo para pasar a solas con Dios? Esos son los márgenes, los linderos que yo voy a poner en mi vida, que en este horario, que en este tiempo, la llamada que entre o, ¿sabes qué? Voy a apagar el celular, lo voy a poner en aquel cuarto para no tener ninguna interrupción en mi comunión con Dios. Y en ese momento, venga lo que venga, pase lo que pase, voy a estar a solas con Dios. ¿Cuándo es ese tiempo? Pero hermano, es que no me alcanza el tiempo ni para hacer lo que tengo que hacer. Ese es el detalle. ¿Qué cosas tienen que dejarse de hacer para hacer ese tiempo? Pero vamos a ir a dialogar esto en nuestros tiempos de diálogos. Vamos a orar. Pero antes de irnos, vamos a orar y no hemos introducido nuestras visitas aquí, pero ahorita las introducimos después de orar, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo, Señor.